Te invitamos a conectarte al programa Un Encuentro con Jesús, difundiendo todo el consejo de Dios para tu vida. Que seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo. Un Encuentro con Jesús, por el canal de YouTube y Facebook, todos los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina. Que seas mi universo. Un programa de cara a la actualidad, reflexiones, noticias del ámbito cristiano y la palabra de Dios. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo. Un Encuentro con Jesús, dirige Rodolfo Vargas. Que seas mi universo. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que nos estás mirando, porque estas señales llegan a todo el mundo y eso es algo maravilloso, compartir la palabra de Dios en este día tan hermoso, en este lunes 20 de marzo del año 2023, cuando tenemos una temperatura de 24 grados. Qué hermoso, esta temperatura quisiera que siempre sea esta temperatura, la verdad, porque es muy agradable, muy tranquila, no como las otras semanas que pasamos realmente momentos de mucho calor, la verdad que no había aire acondicionado, no había ventilador que pueda darnos ese aire que necesitábamos, pero gracias a Dios que siempre Él nos da tiempos de refrigerio. Y bueno, tenemos que estar agradecidos a Dios, ¿no? Ayer tuvimos una reunión muy hermosa en la iglesia de Puerto de Paz, donde en el momento de testimonios, muchas personas pasaron, dieron testimonio y bueno, yo agradecí por la vida de mis dos hijos, ¿no? El primero y el último, que nacieron el mismo día. Mire usted, hermano, lo que es Dios. Dios es bueno. Agradezco a Dios por la familia, por todo lo que me dio, por mi esposa y porque, bueno, a través de ellos también el Evangelio se sigue difundiendo hasta lo último de la tierra. ¿Qué tenemos para hoy? Para hoy tenemos, además de la palabra de Dios, tenemos noticias, tenemos música y hay algo que le falta al ser humano y no solamente al cristiano, sino a todo ser humano, es la paciencia. Ay Dios, cuando hablamos de la paciencia es realmente muy, ¿cómo le puedo decir? Es un tema muy difícil, ¿no? Para muchos. Y el apóstol Santiago dice en el capítulo 1, él nos dice en el verso 2 y 4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mire usted. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahora, para ser perfecto y completo, como dice acá la palabra, necesitamos la obra perfecta de la paciencia. Mire usted. Por lo cual hoy me gustaría, ¿no? Que viéramos más de cerca esta virtud, este fruto, ¿no? Del Espíritu Santo y su importancia que ella nos trae a nosotros, ¿no es cierto? Ahora, cuando hablamos de paciencia, la pregunta está, ¿por qué la necesitamos? ¿Por qué necesitamos paciencia? ¿Por qué? Para empezar, hermanos, iremos al libro de Hebreos, el capítulo 12, del 1 al 2, donde leemos y nos va a contestar esta pregunta, ¿por qué necesitamos la paciencia? Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia
Porque necesitamos la paciencia para correr la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hay una carrera, ¿no?, que deberíamos correr, y correrla con paciencia. Realmente, si uno no tiene paciencia, no va a poder correr esta carrera. Y dice, puesto los ojos en Jesús, quien también sufrió pacientemente la cruz. Él sufrió por el gozo que había de recibir después de esto, ¿verdad? En verdad, piensa en la paciencia. A veces cuando pensamos en la paciencia de Cristo, que nunca hizo daño a nadie, por el contrario, sanó a los enfermos, resucitó al muerto, ¿no? Era Lázaro, hizo la voluntad de Dios en toda su grandeza, hermano. Hizo la voluntad de Dios. Sin nada más, con los milagros que hizo, nulificó, anuló todas las excusas de sus perseguidores. Estaba a la vista lo que él hacía, ¿verdad? Pero aún así, él fue perseguido y torturado más que nadie, hasta el punto de ser crucificado. Ahora, ¿acaso tenía el Señor razones para estar enojado, querer abandonar su misión, porque la gente que él sirvió se comportó con él tan terriblemente? Pues podía haber tenido un justificativo el Señor, ¿verdad? Como cualquiera de nosotros. Incluso si a veces el Señor le hubiera tenido esto, no lo hizo. No lo hizo. No tuvo paciencia. Permaneció. Y permanecer, cuando nosotros consideramos que el objetivo que quieres lograr vale mucho, como esta carrera de la salvación, más que el dolor por el que te hace pasar, pues vale la pena. Y esto hizo Jesús. Soportó todas las cosas. Soportó el dolor, la humillación, poniendo sus ojos en lo que seguiría, pues en el plan, ese plan de nuestra salvación. Esto es lo que el Señor consiguió con esto. Él es nuestro brillante ejemplo, hermanos queridos, de paciencia. Y es en Él en que debemos poner nuestros ojos. Dice, puesto los ojos en Jesús, corriendo nuestra carrera con su paciencia como ejemplo. El apóstol Pablo, en la primera carta de los Corintios, el capítulo 9, versos 24 y 25, dijo, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Mire usted lo que dice el apóstol Pablo hablando de esto. La recompensa de nuestra carrera, hermanos queridos, en esta vida no es una corona corruptible. O sea, las coronas los trofeos que reciben los que llegan primero en cualquier deporte, no es esa, ¿no? Sino que es una corona incorruptible, un trofeo incorruptible en un cuerpo espiritual incorruptible, porque este cuerpo corruptible no puede recibir ese tipo de coronas, ¿verdad? Entonces, y no solamente eso, sino que nos va a dar esa corona incorruptible de mano de Jesús, que es incorruptible. Y Hebreos 12 continúa diciendo, ¿no? En el verso 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Mire usted. Y Hebreos 10, 35 y 36 dice, no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. La paciencia. Mire usted nuevamente esa palabra. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa.
porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Mire usted la forma como lo expresa en el libro de Hebreos acerca de la paciencia. Nuestra paciencia y confianza, hermanos queridos, tiene una gran recompensa. Esto es, usted tiene que mirarlo de esta manera. Jesucristo regresará con coronas, con recompensas para aquellos de nosotros que hemos permanecido y no hemos retrocedido. No importa la situación que hemos pasado. Ahora, algunas veces somos así como descarados, ¿no? Somos frescos. A veces no nos importa nada, ¿no? Creemos que nuestro hogar permanente es aquí, ¿no? No nos queremos ir de esta tierra, hacemos planes para estar en esta tierra, ¿no? Y nuestra verdadera ciudadanía, hermanos queridos, les comunico, como dice la palabra, está en el cielo. Está en el cielo. Dice, somos llamados por Dios para conocerle a Él y a su Hijo, el Señor Jesucristo, por la excelencia del conocimiento, y lo demás lo tengo por basura, dijo el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 3, verso 8. Entonces, el Señor es el autor y consumador de nuestra salvación. Nuestro hogar, hermanos, no se olviden, nuestro hogar no está en la tierra. Nuestro hogar está en los cielos, nuestro hogar real y permanente. Esa es la realidad. A veces uno no quiere abandonar esta tierra, ¿no? Cuando sabe que ya viene la muerte, ¿no? Enfermos o por ahí están en alguna situación viviendo que ya están pensando que van a morir. Nadie quiere morirse. Aún todavía un poquito más quizás. Pero, hermanos queridos, un día tenemos que partir a nuestro hogar celestial. Esa es la realidad. Tan real, hermanos, como el premio que ahora no vemos. Hoy no vemos el premio, ¿no? Exactamente como el atleta que no ve su propio premio, sino que permanece y se prepara para adquirirlo, ¿no? Antes de la carrera, él no ve el premio, pero se prepara para llegar a la meta final. Ahora, hablando de la paciencia, hay dos tipos de paciencia. La pasiva y la paciencia luchadora. Porque a veces pensamos que la paciencia es una sola y ya, ¿no? No. Hay dos variantes en la paciencia. La paciencia pasiva y la paciencia luchadora. Ahora, puesto que hablamos de paciencia, me gustaría poner, hermanos, en claro de qué tipo de paciencia estamos hablando, ¿no? La paciencia pasiva, solo consume el tiempo, esperando pasivamente el final. Es tremendo, ¿no? Este tipo de paciencia pasiva. Y podemos poner el ejemplo de los prisioneros, los cautivos, y en general aquellos que han sido capturados en una situación y que aceptan pasivamente, ¿no? Lo contrario a la paciencia pasiva es aquel que espera y dice, bueno, ¿qué vas a hacer? Dios debe querer que sea así, ¿no? Lo opuesto a esta paciencia es la paciencia luchadora, la que posee aquel cuyo objetivo es la victoria. Prevalece en todos los problemas, las heridas que en una batalla puede implicar esto. No importa los problemas que vengan, ellos perseveran. Puede que salga herido, ¿no? Pero prevalece en todo por su misión, por su reto, por su plan de conquista. ¿Verdad? Yo creo, hermanos, que esta paciencia luchadora es la paciencia de la que Dios habla en su palabra. No la pasiva, sino de la paciencia luchadora. Dios no nos pide que tengamos paciencia desesperanzada también, por supuesto, sin propósito.
Leemos en Hebreos 12, 1 y 2, dice, y corramos con paciencia. Ahí está, perseverancia, ¿no? La carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Somos pacientes corriendo. Es una acción, ¿cierto? Una carrera y poniendo los ojos en alguien. En alguien. ¿Y quién es ese alguien? Es el Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Ahora, Dios no nos hizo prisioneros de guerra, ¿no? Ni soldados que marchan de vez en cuando y luego vuelven a sus campamentos, ¿no? No nos hizo Dios así, sino que nos hizo, ¿cómo le puedo decir? Marines, podemos poner este ejemplo, espirituales en toda guerra. Dice que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto menciona el apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 6, verso 12. Entonces, no desfilamos en un territorio amistoso cuando vamos a la guerra, ¿cierto? No andamos por ahí solo presumiendo de nuestras armas, solo para decir que tenemos, sino que nosotros la usamos. La usamos en todo su poder. Dios nos dio la armadura para usarla. Y no solamente para exponerla, para hacer alarde de que somos cristianos, tenemos nuestra armadura. No. Él nos dio para que podamos usarla. Ahora, de cualquier manera, puedo que vamos a sufrir problemas, heridas. Los soldados cuando van a la batalla, a la guerra, sufren problemas, heridas, ¿no? Pero, y la pregunta está, ¿a qué? ¿No? ¿Acaso le tendremos miedo? ¿Acaso permitiremos que el enemigo nos mantenga en prisión bajo la amenaza de sus consecuencias, como hubo este gigante Goliat que cada día, dice, tarde y mañana los molestaba, los atormentaba para decir, bueno, peleen, a ver que venga alguien que quiera pelear? ¿No es cierto? Entonces nosotros no podemos estar amedrentados. Lo que a Dios le concierne, hermanos, por eso Pablo decía a Timoteo, este pastor joven, le decía en el capítulo 2, verso 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y el buen soldado de Jesucristo sufre penalidades. Imagínense, ahora que hay esta guerra de Ucrania-Rusia, ¿cuántos jóvenes, no solamente jóvenes, sino personas mayores, están sufriendo momentos muy difíciles allí en el frente de batalla? ¿Verdad? Entonces, el soldado sufre penalidades por causa de su misión, pero está presto y listo a sacrificarlo todo. Como los que van a la guerra, están listos a sacrificarse por la patria. ¿Cierto? Por supuesto que tiene la mente de su comandante, ¿no? Es el que los dirige. ¿Y qué es lo que, y cómo tiene la mente? Filipenses, el apóstol Pablo a los Filipenses les decía en el capítulo 2, les decía, haya pues en vosotros este sentir también que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la cruz y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Paciencia. Cuando hablamos de paciencia, ya sabemos, ¿no?, la diferencia entre la paciencia pasiva y la paciencia luchadora. Escuchamos un tema musical para poder meditar en esto que estamos hablando, ¿no?, que realmente es algo muy importante en este tiempo, ya que hay muchas personas, en especial cristianos, están queriendo abandonar esta carrera, ya están cansados.
Pero hoy el Señor nos quiso hablar, nos seguirá hablando de este tema de la paciencia. Escuchamos el tema musical, ¿sí? Cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón, allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar a la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Estás conectado a tu programa Un Encuentro con Jesús, difundiendo todo el consejo de Dios al mundo. Un Encuentro con Jesús por el canal de YouTube, todos los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina. Y no te olvides descargar la app de la radio en la Play Store. Vida Nueva Online. Dirige Rodolfo Vargas. Desde lo alto, una palabra directa a tu corazón, a cargo del pastor José Luis Sinali. Nos convencemos a nosotros mismos de que la vida será mejor después de casarnos, después de tener un hijo y después de tener otro. Entonces nos sentimos frustrados de que los hijos no son lo suficientemente grandes y que seremos más felices cuando lo sean. Después de eso nos frustramos porque son adolescentes, difíciles de tratar. Ciertamente seremos más felices cuando salga de esta etapa. Nos decimos que nuestra vida estará completa cuando a nuestro esposo le vaya mejor, cuando tengamos un mejor auto o una mejor casa, cuando nos podamos ir de vacaciones cuando estemos jubilados. La verdad es que no hay mejor momento para ser felices que ahora. Si no es ahora, ¿cuándo? Su vida siempre estará llena de retos,
Es mejor admitirlo y decidir ser felices de todas formas. Alguien dijo, por largo tiempo parecía para mí que la vida estaba a punto de comenzar, la vida de verdad. Pero siempre había algún obstáculo en el camino, algo que resolver, algún asunto sin terminar, tiempo para pasar, una deuda que pagar. Entonces la vida comenzaría, hasta que me di cuenta de que estos obstáculos eran mi propia vida. Esta perspectiva nos ayuda a ver que no hay un camino a la felicidad. La felicidad es el camino. Así que atesora cada momento que tengas y atesóralo más cuando lo comparte con alguien especial. Lo suficientemente especial para compartir su tiempo y recuerde que la vida está hecha de ese tiempo y que el tiempo no espera por nadie. Así que deje de esperar hasta que termine la escuela, hasta que vuelva a la escuela, hasta que baje 10 kilogramos, hasta que tenga hijos, hasta que sus hijos se vayan de casa, hasta que se case, hasta que se divorcie, hasta el viernes por la noche, hasta el domingo por la mañana, hasta la primavera, el verano, el otoño, el invierno o hasta que se muera, para decidir que no hay mejor momento que este para ser feliz. La felicidad es un trayecto, no un destino. Por eso, trabaje como si no necesitara dinero. Ame como si nunca se hubiera herido y baile como si nadie le estuviera viendo. Que Dios lo bendiga ricamente en este día. Qué hermosa reflexión que nos trajo hoy el pastor Sinali, ¿verdad? Y la vida es bella, hermano. Hay una película, no sé si usted la vio, una película con actores italianos. La vida es bella. Es la vida de un prisionero, ¿no? Allí en el tiempo de Alemania, cuando tenían prisioneros los alemanes a los judíos. Este era judío y mostraba, a pesar de que la situación estaba tan complicada, mostraba que la vida era bella vivirla cada día. Y esto es importante, hermanos queridos, ¿no? Disfrutemos el tiempo que estamos hoy, que estamos sanos, que podemos movernos, que podemos caminar por nuestras propias fuerzas, ¿no? Y que podemos tener hijos, nietos, que la vida es linda, la vida es bella. ¿No es cierto? Esto es importante y gracias al pastor por esta pequeña reflexión que realmente es grande para nuestras vidas, hermanos. Bueno, habiendo escuchado esa reflexión y el tema musical del cantante José Adrián Romero, vamos a continuar ahora con la paciencia, con esta virtud, la paciencia. Realmente estamos hablando de algo muy importante en nuestra vida. Y tenemos ejemplos, la Biblia nos muestra ejemplos acerca de la paciencia. El ejemplo, por ejemplo, del labrador y la semilla. Aparte del ejemplo de Jesús, vienen más ejemplos de paciencia en Santiago, en el capítulo 5, vamos a leer ahí. Ahí empezando en el verso 7 leemos... El apóstol Santiago dice, continúa con el que leíamos en el comienzo, el verso 7 y 8 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. En este verso que leímos, 2 veces menciona el apóstol Santiago, la paciencia. Ahora, analizando este pasaje, ¿acaso el labrador ve el fruto por el cual trabaja? ¿En el momento lo ve? No, ¿verdad que no? Sin embargo, lo espera, soporta la dura labor. Imagínense los agricultores, los que siembran, ¿no? El costoso trabajo, porque hay que realmente... Claro, ahora, hoy en día hay maquinarias, ¿no? Modernas, pero en aquel entonces era pues algo... Los agricultores eran realmente un trabajo muy difícil, ¿no es cierto? Para que su granja pueda producir tanto fruto como sea posible, había que trabajar duro. Diríamos que el fruto de su granja, de este caso en el ejemplo que pone acá el Señor, corresponde perfectamente con su paciencia.
Esta sería la comparación. El fruto con su paciencia. Imagínate un granjero descuidado, ¿no? Un agricultor descuidado que no hace lo necesario para sus cultivos, para su granja. Imagínate, ¿cierto? Ahora comparando como uno, a pesar con una persona en este tiempo, por ejemplo, a pesar que del calor, del verano, del frío del invierno, este hombre cuida su granja, sus haciendas, haciendo todas esas duras labores que él primero hace a un lado. Imagínate. Usted se debe preguntar, ¿por qué lo hace? ¿No? ¿Cuál es el motivo? Porque su objetivo, hermanos, es algo que no está viendo de inmediato. No está viendo de inmediato. Solamente ve los surcos, ya puso la semilla, espera la lluvia temprana y tardía, y no ve nada, solamente tierra. ¿Verdad? Eso es lo único que ve. Esa granja o ese campo de agricultura es la que va a producir mucho fruto. Mucho fruto. Ese es el ejemplo que nos da del buen paciente granjero. Como el Señor dijo en la parábola del sembrador. Ahí está la parábola del sembrador. Porque hay cosas que a veces la Biblia nos marca muy minuciosamente y nos enseña, ¿no? Y en este capítulo 8 de Lucas, el capítulo 11 al 15, esta es la parábola, dice, ¿no? La semilla, explica el Señor, ¿no? Es la palabra de Dios. Y los del junto al camino son las que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. Crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La semilla que cayó entre los espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y riquezas y placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estas son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. La palabra de Dios ha sido sembrada, hermanos queridos, en nuestros corazones. Estoy hablando espiritualmente, ¿verdad? Como el granjero no ve el fruto de su granja, sino que persevera por él para que como buenos granjeros mantengamos la semilla de la palabra en nuestro corazón con paciencia. Ahora, en esta parábola de la semilla del granjero, la semilla siempre era la misma. En todo lugar que pone el ejemplo es la misma semilla. Sin embargo, solo un granjero fue paciente. Aquel que cayó en buena tierra, ¿verdad? Fue paciente, mantuvo semilla en su granja, o sea, su corazón, y por consiguiente llevó mucho fruto. Incluso dice al 100%. Y lo más importante, llevó fruto que permanece para siempre. Esto es, en el cielo. ¡Qué tremendo! Y otro ejemplo, ¿no?, que también nos muestra la Biblia en el Antiguo Testamento es el caso de Job. Y Santiago habla de la paciencia de Job en capítulo 5, verso 11. Dice, he aquí que tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habiendo oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. La historia completa de Job, hermanos, se puede leer en el libro que lo escribe también él, el libro de Job, ¿no? Y el diablo, vimos que el diablo lo probó, pero severamente, Job, ¿verdad? De hecho, todo lo que el hombre considera como bendición, le fue quitado. Usted conoce la historia, tremenda historia la que pasó Job. Sus hijos fueron asesinados, todas sus propiedades se perdió, él mismo estaba enfermo y su propia esposa lo trató con desdén, diciéndole que maldijera a Dios y se muriera. Mire usted lo que le pasó. Y como eso, si esto no fuera suficiente, Job tenía 3 amigos. Mire usted, entre comillas, ¿no?
que aunque vinieron a consolarlo, trataron de convencerlo de que era su culpa por todo lo que había pasado. Mire usted. La Biblia dice, hermanos, nos dice que Job, aún así, fue paciente hasta lo último. Como se puede ver al final del libro de Job, de su libro, a pesar de toda la adversidad, Job pasó la prueba de su fe exitosamente. Aprobó esa gran lección. Ahora, siguiendo este ejemplo, y con esto terminamos por hoy el tema de la paciencia, nuestra fe no debería depender de las cosas que tenemos, hermanos, o en la satisfacción de las cosas que no tenemos. Nuestra fe no debería depender. Una fe así es condicional si estamos haciendo de esta manera. De lo contrario, deberíamos hacer al Señor responsable de cada parte de nuestras vidas. Mire este. Colosenses 2, verso 10, dice que para Él estamos completos en Él. Ahora nos preguntamos, ¿cuál es nuestro problema? ¿Nuestra salud? ¿Nuestra economía? ¿Nuestra soledad? ¿Cuál es nuestro problema? Para Dios, hermanos, estás completo en Él ahora. Estás completo. Antes de cualquier otra bendición, Él te ha declarado completo porque has creído en su Hijo. La salvación es única. No hay ningún combo con la salvación. No viene la salvación más prosperidad, más sanidad. No, así no funciona esto. ¿Verdad? Para muchas iglesias, bendiciones que uno tiene es cuestión de la fe de uno mismo. Así que cuando algo se pierde, como la salud o la prosperidad, nos parece complicado ayudarle. ¿No? A veces nos volvemos como los amigos de Job, que en lugar de consolarlo, lo condenaron a Job, ¿verdad? Ahora, por supuesto que es bueno ser bendecido en todas las cosas. El apóstol Juan dijo, no, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. No es malo ser prosperado, ¿no? Pero nuestra plenitud no depende de cuánta bendición material tengamos. Esto no depende. No quitará el bien a los que andan en integridad, dice el Salmo 84. Y 2 de Pedro 1:3 dice, las cosas que permanecen a la vida y pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su poder divino. Al final de la historia de Job, que tuvo tanta paciencia, el Señor lo restauró a Job todo lo que había perdido. Usted lee el capítulo 42 de este libro, el verso 10, dice ahí. Ahora imagine su alegría, ¿no? Cuando se sanó, cuando recuperó sus propiedades al doble, sus hijos al doble. Imagina la alegría de Cristo, ¿no? Cuando nos vio confesándole como Señor. Mire usted, Cristo sufrió la cruz. Job lo perdió todo. Pero ninguno perdió su paciencia, la cual por consiguiente dio buen fruto. Así que hermanos, tengamos paciencia. Sabemos que las cosas no van a ser fáciles, sabemos que aquel soldado que va a la batalla, a la guerra, aquel atleta que va a participar en una carrera, va a tener obstáculos, cansancio, pero tiene que estar puesto su mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que Dios te bendiga, hermanos queridos, y escuchamos otro hermoso tema musical para en este día también recibir palabra a través de la música. ¿Sí? Escuchamos el tema musical. Extiende
pues todo lo puede tu amor. Hoy te confieso, mi Dios, mi Señor Salvador, ya no hay tinieblas en mí, solo hay luz. Ahora extiende tu mano, Jesús. Extiende tu mano, Señor, pues todo lo puede tu amor. Hoy te confieso, mi Dios, mi Señor Salvador, ya no hay tinieblas en mí, solo hay luz. Ahora extiende tu mano, Jesús. Escucha, Señor, mi oración. Hoy te entrego mi corazón. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te confieso, Señor. Escucha, Señor, mi oración. Hoy te entrego mi corazón. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te confieso, Señor. Escucha, Señor, mi oración. Hoy te entrego mi corazón. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te confieso, Señor. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te confieso, Señor. Estás conectado a tu programa Un Encuentro con Jesús, difundiendo todo el consejo de Dios al mundo. Un Encuentro con Jesús por el canal de YouTube, todos los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina. Y no te olvides descargar la app de la radio en la Play Store. Vida Nueva Online. Dirige Rodolfo Vargas. Hemos estado hablando sobre los seres espirituales en la Biblia y hemos observado cómo Dios está en los lugares celestiales, pero no está solo. Hay todo un equipo de trabajo que la Biblia llama el concilio divino. Pero en la Biblia hay todavía más seres en el reino espiritual, como los querubines y los ángeles. Hablemos sobre ellos. Ok, primero los querubines. Son esos bebés gorditos con alas, ¿verdad? No, tienes que sacar esa imagen de tu cabeza. Los querubines, o en hebreo jerubín, son mucho más fascinantes. Se describen como criaturas híbridas, como un collage de diferentes animales. Cada vez que aparecen, lucen un poco diferentes. ¡Qué intenso!
Sí, se supone que sean intimidantes. Hacen guardia en los límites entre el cielo y la tierra. Si los miras, sabes que estás entrando en la presencia de aquel que está sobre todo y es verdaderamente otro. La primera vez que los querubines aparecen en la historia de la Biblia, están parados fuera del jardín del Edén. Cierto, el jardín es el templo y residencia de Dios, así que Él colocó a estos guardaespaldas espirituales en la entrada para que los humanos rebeldes no pudieran regresar y arruinarlo todo. Pero la historia bíblica trata sobre cómo Dios quiere que volvamos a su presencia. Sí, exactamente. Esta es la razón por la que Él eligió al pueblo de Israel y les dio el regalo de un Edén simbólico en miniatura, llamado el tabernáculo. Y luego, después, el templo de Jerusalén. En ambos espacios había querubines pintados y grabados por todos lados, recordándoles a los sacerdotes que están trabajando en la presencia de Dios. Ahora, si un sacerdote entraba en el lugar santísimo, veía una caja de oro llamada el Arca del Pacto. Sobre ella había 2 querubines. ¿Qué pasa con eso? Los autores bíblicos describen el arca como el estrado del trono de Dios que los querubines están cargando. Como leemos en el Salmo 99, Él está sentado como rey sobre los querubines. Pero no había un trono sobre la caja. Así es. Los israelitas no debían representar a Dios con ninguna imagen física. Pero cuando los profetas tenían visiones acerca de este espacio, veían a Yahweh sentado en su trono. Ok, entonces los querubines protegen el espacio sagrado y cargan el trono de Dios. Pero ¿por qué lucen como una mezcla de animales? Bueno, ellos son representaciones simbólicas de todas las criaturas en la tierra, porque todas pertenecen a Dios. Esta es la razón por la que en la visión de Isaías, todas las criaturas están cantando. Todo lo que llena la tierra es la gloria de Dios. ¿Como un coro? Sí, a través de los querubines, toda la creación ofrece alabanza a su Hacedor. Genial. Esos son los querubines. Ahora, hablemos sobre los ángeles. Estoy mucho más familiarizado con ellos. Figuras que parecen humanas, con alas llenas de plumas. No, espera, detente. Los ángeles de la Biblia no tienen alas. ¿Qué? ¿No hay alas? No hay alas de ángel. De hecho, los ángeles frecuentemente son confundidos con humanos porque se parecen a nosotros, solo que un poco más impresionantes. Pero los querubines tienen alas. Sí, y los ángeles son diferentes porque tienen un propósito diferente. Está bien. ¿Y ese propósito es? Bueno, los humanos no pueden simplemente entrar al reino de Dios, así que Dios viene a nosotros y Él frecuentemente lo hace a través de estos embajadores espirituales. Entonces, ¿los ángeles son como mensajeros espirituales? Sí, de hecho, eso es lo que significa la palabra ángel, mensajero. Cierto. Eso pasa mucho en la Biblia, como el ángel que le dice a María que está embarazada con Jesús. Sí, y luego el otro rol principal de los ángeles es cumplir misiones en nombre de Dios. A veces rescatan a personas del peligro, como cuando Pedro es liberado de la prisión. Y hay algunos ángeles realmente geniales, como Miguel y Gabriel. Sí, el nombre Gabriel significa Dios es mi fuerza, y Miguel significa ¿quién es como Dios? Pero también nota que estos nombres apuntan a Dios, no a los ángeles. Como los humanos, los ángeles son imágenes del poder y la presencia de Dios. Sea como sea, ¿no sería genial conocer a un ángel? Sí, y quizá lo hagas, y quizá ya lo has hecho. Pero en la Biblia no se motiva a nadie a ir a buscar a los ángeles. Y cuando los ángeles aparecen, las personas suelen estar confundidas o asustadas. Así que los ángeles son realmente asombrosos, pero juegan un rol secundario en la Biblia. Sí, porque el propósito final de Dios es llevar a los humanos de vuelta a su presencia en un cielo y tierra unidos. Y mientras tanto, Él utiliza a los ángeles para guiar y servir a su pueblo. Un encuentro con Jesús presenta Panorama Cristiano de Noticias. Lo que debes saber, lo que necesitas saber, lo que nos preocupa saber. Estamos con la información más destacada del día, comprometidos con la verdad. Esto es Panorama Cristiano de Noticias. Bueno, pasamos ahora a nuestro sector Panorama Cristiano de Noticias. Todo esto está bajo la cobertura de Un Encuentro con Jesús, este ministerio radial Vida Nueva Online,
los cuales están permitiendo que podamos informar al pueblo de Dios todas las noticias que están aconteciendo alrededor del mundo. Hay mucha noticia. La verdad que si tendríamos que pasar todas las noticias, tendría que ser un programa íntegro solamente de noticias. Estamos pensando más para adelante hacer un día de solo noticias. Solo noticias, comentarios, videos, música del ámbito musical también, todo esto, pero está eso en proyecto y vamos a ver hasta dónde Dios nos permite llevar adelante este trabajo que lo hemos hecho realmente con todo nuestro corazón. Vamos a ir a las primeras noticias ya acerca de lo que está pasando en el mundo entero, ¿no? Y acá hay el cantante, me parece que es puertorriqueño este cantante, dice el título de esta noticia: sé que Dios hará un milagro. Cantante Manny Montes pide oración por grave estado de salud de su esposa. Mire usted, recientemente el cantante cristiano Manny Montes manifestó estar viviendo una situación difícil a causa del delicado estado de salud en que presenta su esposa, razón por la cual ha decidido pedir oración a favor de un milagro. Ahí vemos a la familia de este cantante cristiano. Dice Montes, quien es conocido por ser uno de los grandes exponentes de la música urbana cristiana, junto a Redimido, Funky y Alex Zurdo, hizo público a través de Instagram la situación tan difícil que está viviendo desde hace más de un año con su esposa Xiomara, quien está padeciendo con su salud. No especifica, no dice acá cuál es el problema de su salud, ¿no? Pero yo creo, hermanos queridos, que hay cosas que Dios permite, ¿no? Por alguna razón. No queremos entrar en el tema de lo que hablamos ya de Job con sus 3 amigos que en vez de consolarlo, lo condenaron, ¿no? No queremos hacer este mismo actitud, ¿no? Con nuestro hermano Manny Montes, pero creemos que Dios por alguna razón está permitiendo que la esposa tenga este problema de salud, ¿verdad? Dice, asimismo explicó que en los últimos 3 meses han sido muy difíciles porque las dolencias han crecido y parecen no encontrar cura o alivio, pero por ello, debido a que los especialistas aún no diagnostican qué enfermedad ha venido manifestando y que ha estado afectando su salud. En los últimos 15 meses ha estado atravesando un tiempo muy difícil, dice, y en estos últimos 3 meses han sido muy desafiantes. O sea, esto ya va llevando casi 2 años. Qué tremendo, hermano. Mi esposa ha estado muy delicada de salud y todo ese tiempo, aún visitando más de 5 especialistas, no nos dan un diagnóstico. ¿Qué le parece? Esto escribió esta publicación e hizo principios el mes de marzo, ¿no? Cerquita esto de acá. Dice, solo aquellos que puedan haber atravesado algo así entenderán el desespero, la incertidumbre y el estrés que esto puede causar, confesó. Me imagino. Imagínense cuando mi esposa estuvo en el hospital por un problema del corazón que tuvo ella. La casa era pues un desierto. Mamá no estaba y era todo tristeza, era un vacío tremendo. Me imagino cómo debe estar. Me imagino cómo debe ser, más que todo la esposa, ¿no? Alguien muy vital en el hogar. Qué tremendo, hermano. Expresó además que tal situación le ha desconectado de hacer música, porque no tiene espacio para nada más en su mente que no sea la salud de su esposa, como corresponde, por supuesto, y cuidar de sus hijos, por lo que se disculpó al aislarse de todo para enfocar este duro proceso. No les miento, ha sido una temporada muy agobiante, pero tengo la certeza, como dice su palabra, que esta leve tribulación momentánea producirá en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria.
Qué tremendo, hermano. Dios bendiga, el Dios de toda consolación, le des paz en su corazón a nuestro hermano Manny Montes, ¿verdad? Pidió antes de finalizar la publicación que lo mantuvieran a ellos en sus oraciones, a la vez que ellos creen y claman por un milagro en la vida de Xiomara, la esposa de este Manny Montes. Mantengámonos en sus oraciones aquellos que nos aprecian. Sé que Dios hará un milagro. Y yo creo que sí, porque para Dios no hay nada imposible. Pero como decía un cantante, un tema que él también compuso, el Señor, Dios tiene la última palabra. Él tiene la última palabra, ¿verdad? Y tenemos que aceptarla como venga esa palabra de Dios. Porque Dios es un Dios de amor, de poder, de milagros. Yo creo que tenemos que orar. Seguro que tenemos que orar por este hermano y su esposa, ¿no es cierto? Y Dios va a hacer la obra seguramente y se va a glorificar una vez más en la vida de uno de sus hijos. Pasamos a otra nota. Y esta nota no me gusta mucho porque es una nota realmente que tendría que ser algo, porque Dios pone gobernantes, dice, ¿no?, en las tierras, para que hagan su voluntad. Lamentablemente, este señor gobernante, que estoy hablando nada más ni nada menos de Biden, el presidente de los Estados Unidos, dice, Biden afirmó que es pecaminoso no permitir la transición de género en niños, mientras la mayoría se levanta en desacuerdo. Biden, presidente de USA, de Estados Unidos, una vez más abrió fuego contra quienes están restringiendo la transición de género en niños, diciendo que es casi pecaminoso no permitirlas, añadiendo que es un acto cruel para los niños que se identifican como trans. Ay, cuando estas noticias leo, hermanos queridos, me pone mal porque si para Dios es abominación, para mí es algo que me descompone, no estoy, la verdad, no. ¿Cómo el hombre puede llegar a tal extremo, ¿no?, de darse la vuelta, de querer luchar contra Dios, de querer cambiar lo que Dios ha establecido? Dentro del Daily Show, dice, Biden dijo que las restricciones que se han levantado en este tema dentro de los Estados Unidos con respecto a la ideología de género son simplemente terribles, dijo. Mire usted, son terribles. Dice, ahora los niños transgénero son algo realmente más difícil. Lo que está pasando en Florida es, como diría mi madre, casi pecaminoso. Es simplemente terrible lo que están haciendo, dijo el presidente. No es como si un niño se despertara una mañana y dijera, quiero ser hombre o quiero ser mujer. Dios mío, Señor, ¿qué está pasando al género humano? ¿Qué es lo que está pasando? A pesar de no especificar qué política implementada se refería, es probable que sea en contra de lo que afirmó el gobernador Ron DeSantis en Florida, asimismo estado que batalla con la ideología de género que promueve el parque de diversiones de Disney. Otro problema, por lo que usó tal oportunidad para expresar que tiene intenciones de realizar una legislación federal que proteja a los niños trans. Dice simplemente, dice simplemente, para mí es cruel. Nos aseguramos de aprobar leyes como las que aprobamos sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Mire usted, si te metes con eso, estás infringiendo la ley y tendrás que rendir cuentas, explicó. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Dicha batalla entre Biden y el gobernador DeSantis se suscita por la protección que este último, el gobernador, quiere hacia los niños en escuelas y otros sitios, además de que es un posible candidato presidencial para el 2024. Cuando dicen cuidado de afirmación de sexo,
lo que quiere decir muchas veces es, estás castrando a un niño pequeño, estás esterilizando a una niña pequeña, estás haciendo mastectomías para estas niñas muy jóvenes. Y aquí está la cosa, lo que señaló nuestra orientación y el cirujano general que hizo un gran trabajo para estos niños pequeños, el 80% de los casos se resuelven solo a medida que crecen. Entonces estás haciendo cosas que le están alterando permanentemente y luego no podrán revertir, agregó. Para el secretario, termina esta noticia, ¿no? Para el secretario de la Agencia para la Administración de Atención Médica de Florida, Jason Weida, lo pecaminoso es el impacto que tienen dichas cirugías y lo irreversible que son para los jóvenes que piden desarrollo. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. El 71% de las personas que votan en Estados Unidos se han expresado en contra de la continua exposición de los niños hacia los movimientos LGBT y afirman que alguien debe responsabilizarse sobre los efectos secundarios negativos que tienen esos procesos en los niños del país, según encuestas de Summit.org. Mire usted. Y no faltan, ¿no?, los comentarios acerca de esto que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Y, por ejemplo, Miguel de Pietra dice, y se dice religioso, y se dice católico, Biden. Yo creo que no le alcanza ni para ser satanista. Muy duro, ¿no? Muy duro, muy duro, muy duro. Juan Alberto Luján Orozco dice en Romanos 1:25-32, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Mire usted. Osvaldo Galíndez dice, Biden es un pervertido. Me gustaría que comenzara con su familia la transición. Debe haber más de un trans en su familia. Son opiniones muy, muy, muy duras, la verdad. Qué tremendo. El último que dice acá, Miguel Ángel Alvarado. El presidente de los Estados Unidos es un hijo del diablo, dice. Él siempre está apoyando a esos grupos que sin merecerlo quieren tener notoriedad en el mundo. El presidente debe de arrepentirse de toda su maldad y pecados que comete al estar de acuerdo y apoyar a ese grupo de personas diabólicas. A temprana edad, los niños no tienen definido su forma de pensar y de sentir. Los niños son presas fáciles de las palabras engañosas cuando vienen de la boca de un gobernante. Tremendo, hermano. Tremendo lo que está pasando en Estados Unidos. Por eso cuando el otro programa hablamos acerca del presidente de Salvador, Bukele, realmente es un ejemplo a seguir. Y todos los gobernantes tendrían que realmente arrepentirse y seguir a Cristo y poner realmente como fundamento, como piedra fundamental a la Biblia, para que pueda guiar los pasos de todos estos gobernantes, porque Dios puso gobernantes. Él es el que puso los gobernantes. Y por alguna razón puso a este gobernante en Estados Unidos. Pasamos a otra noticia un poquito más ¿cómo le puedo decir? Más buena, ¿no? Más hermosa esta noticia. La verdad es que me gustó porque vemos el poder de Dios. Y acá dice, en esta nota, ahí ustedes ven la imagen, dice, pandilleros se rinden a Jesús en cruzada de avivamiento en California. Están saliendo de las tinieblas, quieren a Dios. En un pueblo de California lleno de drogas y crímenes, se realizó una cruzada evangelística en la que los pandilleros de la zona corrieron a los brazos de Jesús. Esto me hace acordar cuando en el libro de Corre, Nicky Cruz, La cruz y el puñal, todo esto, ¿vio? Que este evangelista, no me acuerdo cómo es el evangelista, que fue a estos lugares, ¿no?, de Estados Unidos y pudo llevar la palabra de Dios. Pudo llevar la palabra de Dios. Y así está pasando, dice Mario Murillo, evangelista, fue el encargado de llevar la palabra de Dios y el mensaje de salvación
a tantas personas que necesitan esperanza y en el medio del caos que consume el ambiente donde vive. La carpa del evento fue colocada en un sitio estratégico para que muchas personas se acercaran al lugar, el cual estaba al lado de un club de striptease de la comunidad de Bakersfield. Mire usted, hermano. Según los reportes dados por el equipo del evangelista Murillo, aproximadamente 40 pandilleros asistieron al evento y 20 de ellos se movieron entre la multitud a recibir a Cristo junto al altar y recibir una palabra de restauración y perdón en Cristo. Mire usted. El evangelista dijo, los tesoros están saliendo de las tinieblas. Quieren a Dios. Aunado a ello, el evangelista contó que la mayoría de los que asistieron a la cruzada no eran creyentes, mismos que al escuchar el evangelio de Cristo y instándolos al arrepentimiento, de inmediato procedieron a reconocer a Jesús como su Salvador. Qué hermosa nota, hermanos. Qué hermosa noticia. Dentro del avivamiento que está ocurriendo en Estados Unidos, mire usted, actualmente Murillo dice que Bakersfield ya comenzó su despertar, ya que muchas personas también recibieron sanidad, no solo física, sino también espirituales. No hay duda de que se están anulando las leyes de la ciencia, aseguró el evangelista Murillo. Es una ciudad que está tratando de volverse a Dios, es una ciudad donde nuestros trabajadores están yendo de puerta en puerta y las masas están naciendo de nuevo. Qué bueno, ahora lo que va a faltar es discipularlos a estas personas que entregan sus vidas a Cristo. Qué hermoso, hermanos. Así que estemos, y el pastor dice, ¿no? En lo último, finalizando, dice, estoy viendo cómo se salvan prostitutas, vagabundas y drogadictos. Qué hermoso. Qué hermoso. Dios siga bendiciendo a este evangelista Murillo para que él siga con ese trabajo, ¿no? Que el Señor nos ha dado. Esta es la gran comisión. Por eso nuestro programa, Un Encuentro con Jesús, todos los sectores de nuestro programa como Panorama Cristiano, que informa al pueblo cristiano de las noticias de acontecer en el mundo, tienen ese propósito. Hacer conocer a Cristo como la única solución, como el único camino, como la única verdad. Esto es importante para nuestras vidas. Y sé que vamos a tener persecución. Sé que va a haber persecuciones tremendas, como en el caso de esta nota que paso a informarles. Esta nota viene también de Canadá, me parece. A ver. De Canadá. Ahí está. Mire usted, hermano. Mire usted. Es en Canadá. Arrestan por segunda vez a un pastor en Canadá por protestar contra los eventos del movimiento LGBT y drag queen dedicado a niños. Mire usted lo que pasa, hermano. Mire usted lo que se cumple la palabra de Dios, ¿verdad? El pastor que había sido arrestado a principios de este mes en Canadá volvió a ser apresado por las autoridades luego de que volviera a protestar contra los eventos drag queen para niños en el país, específicamente en las bibliotecas públicas, dice la noticia. Ahora, su caso se hizo viral por el conductor de Fox News, Tucker Carlson, quien hace unos días criticó cómo se está violando la libertad de expresión en Canadá. Con este tipo de acciones en contra de quienes quieren defender sus principios y moral basadas en la fe cristiana. El líder de la misión 7 Ministries, Decker Reimer, había sido arrestado el 2 de marzo, este pastor Decker Reimer, por haber protestado a finales de febrero contra el evento Reading White Reality en la Biblioteca Pública de Canadá, ya que tal evento tenía actuaciones de drag queen dedicada a niños. En ese entonces se emitió una sentencia que de estar lejos de 200 metros, le dijeron a este pastor, tiene que alejarse 200 metros de cualquier evento LGBT. Pero el miércoles 15, este miércoles 15 de marzo, lo volvieron a arrestar por violar esta orden. Qué tremendo, hermanos.
molestias públicas, daño y acoso. Estas fueron las acusaciones de las autoridades hacia el pastor Derek. Guiándose por las ordenanzas que establecía la ciudad sobre el comportamiento público, este fue multado con $10,000 canadienses y 6 meses de cárcel si no cumple con ello. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. La verdad es algo inaudito que en algunos países están pasando, pero se está cumpliendo la palabra de Dios. Que seremos por la causa del Señor vituperados, encarcelados, ¿no es cierto? Está cumpliéndose. Este viernes, dice, será la audiencia del pastor Derek mientras permanece en prisión. Así que pedimos oración por el pastor para que Dios lo conforte, lo ayude. Asimismo, el Ayuntamiento de Calgary, Canadá, introdujo nuevos estatutos como respuesta al aumento de denuncias y protestas por los eventos LGBT hechos para niños. Una de ellas es la prohibición de las protestas a 100 metros del lugar donde haya reuniones de este movimiento satánico, diría yo. Asimismo, el pastor había recibido un aviso de invasión de 30 días por haber iniciado una sesión de oración silenciosa dentro de un edificio municipal sin permiso de las autoridades. Miren lo que dijeron las autoridades de este país. El señor, dice Reimer, se le informó en una ocasión anterior que no podía realizar un evento religioso dentro del edificio municipal, a menos que tuviera un permiso. Realmente, hermanos, dice el pastor Arthur Polanski, que se pronunció sobre el caso, ya que conoce a Reimer, y dijo que tales restricciones son la muestra de que el odio del gobierno hacia el cristianismo está abierto. Y esto es verdad. Todo lo que está en contra de la palabra de Dios es que ese gobierno odia realmente al cristiano, ¿verdad? Ya que él vivió la misma situación duplicada en maldad. Comenta el pastor Arthur Polanski, ¿no? Esto es muy visible. Todos los que proclaman audazmente el cristianismo en Canadá se han convertido en un objetivo para ellos. Es una perversión enferma y retorcida, dice el pastor, ¿no? Un hombre adulto que se viste de mujer de manera sexual y quiere hacerlo frente a niños pequeños es un pervertido. Fin de la historia, aseguró el pastor. O sea que los trató de seres enfermos, perversión enferma y mente retorcida. Qué tremendo. Debido a que comenzó a extender este tipo de eventos para niños, el pastor Arthur dijo que Dios había llamado a Derek, al pastor, para oponerse a eso. Ambos mantienen comunicación y se ha pedido que los cristianos se levanten en contra de tales actividades de perversión. Tremendo, hermano, lo que está pasando en el mundo entero, las persecuciones. Lo que está pasando es que el juicio de Dios es inminente, ¿verdad? Y otra noticia similar a esta pasó con nuestra maestra. Esta maestra, ahí la tenemos a la maestra, es una maestra cristiana, dice el título de esta nota, con fecha de 16 de marzo, dice: maestra cristiana va a tribunales a defender su fe tras ser despedida por denunciar la ideología gay en la escuela de su hijo. Un tribunal, esto pasó en Inglaterra, un tribunal laboral en el Reino Unido tomará el caso de una maestra que fue despedida de su empleo por expresarse en contra de las enseñanzas de ideología de género en las escuelas de nivel primaria, siendo una de ellas el lugar donde estudia su hijo. Y no, yo creo que la noticia demuestra esta persona. Alguno dirá, pero eso es una sola. No, no, no. Hay mucho lo que está pasando en esto. Muchas personas que quizás no los conocemos, no se han dado reportes de estas noticias, pero está pasando esto. Como esta niña, esta jovencita que tuvo que ser presa allí cuando oraba en la vereda, en la acera de un hospital, de una clínica donde hacen abortos. Los policías la arrestaron.
por orar en silencio. Mire usted lo que pasa, hermanos queridos. La maestra dice, Kerry Hicks fue interrogada y luego despedida de su trabajo en la escuela Five Ford, Google Tertiary, en 2019 por haber manifestado en redes sociales, específicamente Facebook, quien estaba en contra de la ideología de género en la escuela primaria perteneciente a la Iglesia de Inglaterra a la que asiste su hijo. En este interrogatorio, sus respuestas fueron catalogadas como creencias cristianas similares a las de un extremista nazi. Mire usted, hermano, la comparación que quieren hacer. Ella hizo las publicaciones al descubrir que la escuela en cuestión planeaba presentar, sin el permiso ni conocimiento de los padres, el libro No Outsiders, que trata sobre la identidad de género confusa. Debido a ello, fue despedida por mala conducta. Mire usted. A pesar de que las publicaciones las hizo con su apellido de soltera, así no tener vínculos con la escuela. Hermanos, no solamente maestras, sino todo cristiano debe estar preparado para presentar, ¿no? Nuestra creencia, nuestra fe, para realmente exponer la palabra de Dios como corresponde, sin tener temor de ser, como en este caso, despedida de su trabajo, sin ser, de ser encarcelados, de perder su familia, de perder aún la vida de uno mismo. Tenemos que estar preparados, hermano. Gracias a Dios que todavía en Argentina no estamos sufriendo este tipo de problemas acá en esta parte de América Latina, de Sudamérica, perdón, pero en otros lugares están viviendo momentos muy difíciles y realmente se están viendo quiénes son verdaderos cristianos. ¿Qué más dice? A ver, tal acción hizo que Higgs presentara una demanda que fue apoyada por Christian Legal Center y así poder impugnar sentencias anteriores en las que alegaba sufrir de discriminación y acoso por sus creencias cristianas. En ese momento, en el 2020, las publicaciones no se consideraron homofóbicas o transfóbicas. La escuela estaba en su derecho de despedirla por la forma en que ella se expresó sobre el tema. Claro que sus abogados van a apelar, diciendo que el Tribunal Laboral cometió un error de derecho, ¿cierto? Y demostró una comprensión manifiestamente incorrecta de la libertad de expresión, además de argumentar que cualquier persona razonable y bien informada que haya leído las publicaciones de la maestra no llegaría a ninguna otra conclusión que no sea que la de una crítica sobre un enfoque particular de la educación. Independientemente de lo que si lo defienden los miembros de la comunidad LGBT, ¿no es cierto? Ofsted, Oficina de Estándares de Educación, eso significa, de servicios para niños y habilidades, denunció que era demasiado grave que a los niños de 12 años en adelante recibieran enseñanzas sobre unicornios de género y sexo anal. Hermano, estas palabras, la verdad que yo no entiendo, ¿no?
Was it the rapture? Yes. Yes, it was. Left Behind, el ascenso del anticristo, la nueva película de Kevin Sorbo, promete dar una nueva mirada a los últimos tiempos. Sure? I mean, are you really sure? I saw it happen. La película, que cuenta la historia de cómo sería la vida después del rapto bíblico, llega después de que Nicolas Cage interpretara el papel de Steele en Left Behind, conocida en español como La Última Profecía, que salió en el 2014. Es interesante cuando lees la Biblia. De alguna manera, predijo todas estas cosas que están sucediendo en el futuro, en este momento. Es decir, hace unos miles de años sabes que la Biblia dijo que vendría como un ladrón en la noche. No sabemos cuándo, pero la realidad es que creo que este es el momento perfecto para esta película, con lo que vemos que sucede, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Sorbo explicó que la nueva película se enfoca en la vida 6 meses después del rapto, con aquellos que quedaron atrás tratando desesperadamente de averiguar qué sucedió y cómo seguir adelante. When it is all over, half the world will be dead. Es más oscura. Obviamente hablamos de 6 meses después de que el arrebato sucediera. Es viviendo, ya sabes, todos los miembros de Antifa y alguien más todavía en la tierra y tratando de averiguar qué está sucediendo. ¿Qué ha pasado? Y vas a tener obviamente personas negándolo y tendrás personas diciendo, ¡oh Dios! Esto es como una película de ciencia ficción para mí. Sorbo dijo que las personas con las que se encuentra mientras habla en todo el país están profundamente emocionadas con la nueva entrega de esta franquicia y espera que los fanáticos acudan al cine para verlo cuando llegue el 26 de enero como un evento de fado. Qué tremenda, hermanos queridos, esta noticia, ¿no? De esta película que realmente nos va a llamar la atención en el sentido de que vamos a ver lo que va a pasar, como dice, ¿no? Después del arrebatamiento. ¿Qué va a pasar? Qué tremenda, hermanos queridos, lo que va a acontecer. Y bueno, queremos también informarles, ¿no? De que estamos pensando ya hacerlo, el programa, esta parte, este sector de noticiero, hacerlo muy aparte. O sea, todo un programa entero porque hay mucho material para informar, hermanos queridos. Bueno, esto ha sido todo por hoy dentro del programa de información. Esperamos el próximo programa. Ore por nuestra situación porque lo que estamos informando realmente no les va a caer bien y quizás hasta nos van a bloquear en YouTube nuestro video, pero no importa, ese es el precio que tenemos que pagar quizás por informar a nuestra amada audiencia. Que Dios los bendiga, hermanos queridos, y hasta aquí ha sido el programa del día de la fecha. Esperamos, no se olvide, ¿no? Que cuando usted tenga el video en la mano, compártalo, suba a su perfil y así usted va a ser partícipe de esta gran comisión. Que Dios le bendiga y nada más. Esto ha sido todo por hoy. Te invitamos a conectarte al programa En un Encuentro con Jesús. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de Todos los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina, con temas de actualidad, noticias cristianas y lo más importante, la palabra de Dios. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Un Encuentro con Jesús. Dirige Rodolfo Vargas. No te lo pierdas. Te esperamos.